Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días para la audiencia también y muchas gracias por el contacto. No, por favor, Juan Manuel. Bueno, la discusión está hoy centrada en el terreno de la política económica o de la economía política. Digo, esta discusión entre el Fondo Monetario, esta discusión hacia adentro de nuestro país entre la aceptación o no aceptación o los reparos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, yo creo que coincido con la mayoría de los economistas en lo que dicen que el programa al cual habría llegado un acuerdo el gobierno nacional con el FMI, bueno, es un programa que compra tiempo, pero no compra soluciones, ¿verdad? Es un programa sin reformas estructurales, es un programa que deja muchas dudas, es un programa que probablemente a los pocos meses el gobierno incumpla y tenga que pedir un waiver, que se llama el FMI, que es como vos incumplís, pedís un perdón y recalibran las metas para acomodarlo y seguir adelante, pero es un programa inconsistente, ¿no? De eso no hay duda, no hay duda. Ahora, el problema, y lo que vos planteabas, que es lo que yo también me pregunto, es, bueno, desde la política, incluso es algo que va por afuera de la economía, ¿hay que apoyar el programa o no hay que apoyarlo? Y yo creo que ahí tenemos que ser realistas del gobierno que tenemos y qué posibilidades había. O sea, este es un gobierno, digamos, que es déficit maníaco, digamos, le encanta el déficit fiscal. Digo, la vicepresidenta, que es, digamos, que tiene gran influencia en el gobierno, quien puso al presidente, quien es la vicepresidenta que tiene influencia sobre la mayoría de los ministros, agarró el país cuando fue presidenta con un superávit fiscal y lo dejó con un déficit fiscal en el 2015 de 7,5 puntos del PBI. O sea, este es el gobierno que Está bien, tenemos. Juan Manuel, Sí. perdóname, disculpa la interrupción, pero esa discusión hacia atrás embarra la cancha o permite resolver el tema, porque pareciera ser que sobre la historia no estamos de acuerdo. No, mirá, yo creo que permite hacernos entender las posibilidades reales que tenemos ahora, porque justamente lo que yo digo es, tenemos este gobierno que es déficit maníaco, que le gusta el gasto público, que nunca se encargó, digamos, de controlar las cuentas y de llevar un equilibrio fiscal, de tratar de que la economía sea sostenible, y además tenés otra cosa, tenés un presidente relativamente muy débil. Vos para llevar a cabo un programa económico de reformas estructurales, un programa de estabilización que se llama, donde vos atacás la inflación y generás los condimentos para crecer, una de las condiciones es que el programa sea creíble. Y el programa es creíble si el gobierno, digamos, o si los agentes de la economía, si las personas que están en la economía, piensan que este programa se puede llevar adelante con éxito y que va a ser sostenible en el tiempo. Y para eso necesitas un gobierno fuerte. Entonces, hoy por hoy tenemos un gobierno que no tiene una tendencia a la responsabilidad fiscal, sino que todo lo contrario, y por el otro lado tenés un presidente débil. Entonces, digo, ante este escenario, ¿cuál es la posibilidad que tiene Argentina? Bueno, es o llegar a un acuerdo sin reformas estructurales o no llegar a un acuerdo. La posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI, a un programa con reformas estructurales, creo que nunca estuvo dentro de las posibilidades reales de por lo menos de esta coyuntura. Entonces, en este sentido, yo creo que aunque el programa, digamos, despierte muchas dudas, aunque el programa no sea sostenible, yo creo que lo mejor que puede pasar para Argentina es que se logre el acuerdo y que por lo menos, digamos, este gobierno tenga una especie de corset que va a ser este programa sin reformas estructurales, un programa bastante débil, pero por lo menos va a implicar que el gobierno esté sometido a algún control, porque el FMI va a venir cada 3 meses a revisar que las cuentas, que el déficit vaya bajando, que la asistencia del Banco Central vaya reduciéndose, que se vayan acumulando reservas. Le va a imponer, aunque sea, algunas condiciones para que, digamos, esto no se termine de desbandar. Pero, aún así, lo que yo creo es que dentro A de ver, 2 yo sé que años, lo tuyo es de economía, Juan Manuel, lo tuyo son los números, la economía, lo más sanguíneo en todo caso de esto. Pero, ¿y cómo sería, o cómo se respondería allí desde la perspectiva de la autonomía de un gobierno, de la soberanía de un país, cuando vos tenés esa sujeción a una auditoría permanente? bueno, lo cierto es que, digamos, un gobierno, sea el anterior, sea este,
el Estado Nacional tomó un compromiso, tomó plata prestada. Esa plata hay que devolverla. El gobierno no cumplió con la primera vez, o sea, me estoy refiriendo, el primer gobierno que tomó la deuda fue el de Macri. Bueno, a los pocos meses no cumplió, se realizó un cambio de programa y luego el gobierno que vino tampoco pudo cumplir. Las condiciones del primer endeudamiento, del primer acuerdo stand-by, tampoco eran muy buenas, digamos, y fue un programa que fue un error, eso, o sea, hay que decirlo también. Ahora, lo cierto es que Argentina tomó esa deuda. El acreedor quiere cobrar. Argentina tiene la posibilidad de decir, yo no entro en un programa y entro en un default, pero eso sería catastrófico para la economía argentina. Entonces, lo cierto es que bueno, ahora hay una especie de co-comando donde se tienen que poner de acuerdo en un programa a seguir, en un lineamiento donde las dos partes estén de acuerdo, y que eso permita a Argentina refinanciar la deuda, y que a su vez le permita lo más importante, o sea, refinanciar la deuda y volver al mercado de capitales a partir del año 2026 o dentro de algún tiempo, para que Argentina pueda volver al mercado de capitales, pueda volver a financiarse de manera genuina y pueda empezar a devolver ese dinero una vez por todas. Pero digo, me parece que acá, si bien yo entiendo el punto que vos decías, Agustín, de la soberanía, pero lo cierto es que Argentina pidió ese dinero, el gobierno argentino pidió ese dinero, porque el gobierno argentino, digamos, no pudo corregir el déficit fiscal. Entonces, es el gobierno argentino el que gasta más de lo que recauda. Es el gobierno argentino que compulsivamente genera déficit fiscal. Claro. Entonces, y la otra consulta, vos hablabas de programa, es decir, este programa, decías recién, literal, ¿no? Este programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Este acuerdo con el Fondo Monetario es el programa económico de Argentina? ¿Tiene que ser necesariamente ese programa económico del país? ¿O podemos tener un programa económico, una política económica que no está clara, no se sabe bien cuáles son las prioridades de esa política económica, pero podríamos tener una política económica en sintonía con esto, o ese pacto es el programa económico? No, hoy esto va a ser el programa económico, sin lugar a dudas. Ahora, pero vamos a destacar una cosa, este gobierno en 2 años no supo, poner las reglas claras y definir un programa económico por sí solo. O sea, lamentablemente, digamos, a Argentina no le queda otra que tener un acuerdo con el FMI para definir un programa económico. Y eso es lo grave, porque un gobierno argentino no tiene que esperar un programa con el FMI para reducir la inflación, para reducir la emisión monetaria, para reducir el déficit fiscal, para sacar los subsidios a la energía, para acomodar las cuentas, o sea, para acumular reservas. Digamos, un gobierno tiene que hacer un programa de esas características porque realmente lo necesita para crecer. Y acá en Argentina, lamentablemente, la única manera de que un gobierno, digamos, trate de acomodar las cuentas y trate de someter, aunque sea un programa creíble, o ni siquiera creíble, a un programa económico que nos dé certidumbre de, digamos, aunque sea por lo menos entender hacia dónde va, cuáles son los objetivos de mediano plazo que tiene el gobierno, la única manera es que estemos bajo un acuerdo con el FMI. Entonces, hoy esto es el programa. Pero lo cierto es que este gobierno, por lo menos, tampoco es capaz de generar o ha sido capaz de generar un programa económico por sí solo. No nos olvidemos que el presidente apenas asumió decía que él no creía en los planes económicos. Entonces, digamos, la responsabilidad es enteramente nuestra, digamos. O sea, yo acá no culpo al FMI. Para mí el FMI no debería existir directamente, porque el FMI lo que hace es justamente financiar a países y a gobiernos que hacen las cosas mal, entonces les da financiamiento y les da nafta. Entonces la agonía nunca termina, nunca hacemos lo que tenemos que hacer, que es corregir las cosas para crecer. Entonces siempre estamos con la eterna agonía, con los eternos programas, con la asistencia permanente, pero digo, la culpa al fin y al cabo no es del FMI, es nuestra. O sea, que quien necesita los fondos, porque quien es incapaz de crecer, quien es incapaz de ir a buscar plata al mercado financiero internacional, quien es incapaz de cumplir con los compromisos que tiene asumidos, es nuestro gobierno, o sea el anterior, no estoy hablando de colores políticos, ¿no? Claro. Te veo un tanto cerca de Alberto, que dice que digamos, tiene ciertos reparos, digamos, a negociar con este mismo fondo monetario. Estoy buscando la frase textual del presidente cuando se refirió a esta cuestión, ¿no? Como hablando
que lo desprecia, ¿no? Algo así. Claro. Sí, sí, yo creo que yo también lo desprecio en cierto sentido, pero por las razones distintas a las que lo desprecia Alberto, digamos, ¿no? El FMI existe por los gobiernos como los que Alberto defiende, por los gobiernos que no cuidan las cuentas fiscales, ¿no? O sea, por eso existe el FMI. El FMI no tendría accionistas si no tendría gobiernos que generan déficit fiscal continuamente, como los de Alberto, ¿no? Como cuando él era, digamos, como el de ahora, como el que él ahora defiende de Cristina. O sea, si no el FMI no tendría razón de existir. Juan Manuel, muchas gracias por esta gentileza, por estos minutos. No, por favor, un abrazo grande. Chau.